¿Cómo están? Abriendo un nuevo vivo en Instagram en esta época de cuarentena. Hoy va a estar con nosotros Simon Patterson, uno de los importantes y experimentados periodistas del mundo del MotoGP, para ir hablando de esta categoría, ir hablando del motociclismo, para quien quiera aprender de motos también. También, obviamente, vamos a estar hablando de cómo la época y la pandemia de coronavirus está deteniendo la actividad en todo el mundo, así que enseguida lo vamos a tener a Simon con nosotros para ir comenzando esta conversación, así que también vamos saludando también a todos los que se han sumado, como quien está también para sumarse, que es el propio Simon, así que lo vamos a agregar a la conversación ya mismo. Va a estar con nosotros y lo vamos a sumar. Ahí está. Para que ya se integre. Hola, Wally. Hey, mate. Hey! Oh, new haircuts. I needed a haircut and we're locked inside in quarantine, so why not? Plenty of spare time. Él es Simon Patterson, se ve abajo mío en la imagen. Vamos a ir traduciendo en esta charla bilingüe. Simon, I'll be translating from English to Spanish all the time for my own followers and yours too. So hello over there in Europe. We are in quarantine too. The self-isolation has been mandatory for the last week. It was ordered 1 week before, on Thursday evening last week. Le estoy comentando que el aislamiento obligatorio fue decretado por el gobierno acá en Argentina hace ya una semana casi. How is it over there? ¿Cómo está todo por allá? The same as you now. Mandatory quarantine since Monday evening. So we're locked inside. We're not doing anything. The biggest problem so far has been that after all winter of crap weather, of shit weather, suddenly the sun has come out. So we're trapped inside and it's beautiful outside. Yeah. Not ideal, but it's for the best that we do what we're told, that we stay inside and that we try and stop spreading coronavirus, I guess. Uh-huh. Bueno, es un poco lo que está pasando acá en Argentina, ya desde hace algunos días que están aislados, aunque allá el clima se está poniendo muy bien porque en Europa está llegando el verano. Esa es la contra, ¿no? Que hay que quedarse en casa cuando se está acercando el verano, pero también es lo que corresponde. Pero bueno, estamos hablando con Simon Patterson, que es periodista del mundo del motociclismo, y eso también es uno de los temas que vamos a hablar hoy, porque se está deteniendo ya la actividad, se detuvo en los campeonatos en todo el mundo. Claramente el motociclismo no fue la excepción. Bueno, Simon es alguien que ha cubierto el campeonato entero de MotoGP por bastante tiempo y claramente todo el calendario está interrumpido por una cancelación hoy mismo. Well, Simon, coronavirus has spread around the world and it has affected lots of sporting events, including, of course, MotoGP and all those events that go around the world. So we are in a sort of a strange period of being without any kind of racing in the end of March. It's very strange, eh? It's everyone in the paddock, everyone I speak to that is part of MotoGP is just completely lost. We're at home when we shouldn't be. Some of the freelance guys in particular are really, really struggling now financially because they're paid per race, not per year. So money is a problem for some people. And most of all, I think everyone just wants to see some bikes on track. You know, we want to go watch racing. That's what we all do. It's what we all love. And yeah, I don't really know what to do with my life without it. Claramente, bueno, lo que está contando Simon es que sí, efectivamente, al estar todo interrumpido es una época muy extraña porque todo el mundo está en casa cuando ya deberíamos estar a esta altura del año ya viajando por todo el mundo, los que son periodistas que cubren el MotoGP, y eso es un gran problema para los periodistas de condiciones freelance que no cobran un sueldo mensual o anual, sino que por cada trabajo puntual. Y obviamente al no tener actividad eso es algo que complica, y es algo que también complica el empleo más no tan formal acá en Argentina. That's something that has been complicating in Argentina as well, because with lots of freelance journalists, including myself, but at the same time, it's also for lots of what we call informal employment that goes beyond sports and beyond media and around. Lots of workers that have to go out and work on the streets or in housekeepings on lots of different activities in the world. But
lo que vamos a preguntarle ahora es cómo está pasando el tiempo ahora, ¿no? Esta época de cuarentena, posiblemente muy parecido a muchos de nosotros, ¿no? Con series, con juegos, con un montón de otras cosas. How are you spending your free time now that we have to all stay at home? I guess that possibly pretty much the same than us over here, watching series, watching movies, playing video games. Exactly. Is that an Xbox? Yeah, Es un Xbox, un control de Xbox. Yeah. Red Dead Redemption. Ajá, claro. Cómo se está jugando ahora es la época de los videojuegos. Así que vamos también saludando a toda la gente que se está uniendo de todas partes del mundo. Saludos a todos los que se están integrando. Ya son en este momento hay 6 personas, 8 personas ya integrándose. We are saying hi to all the people around the world. Right now, what I have in my hand, lo que ahora tengo en la mano es esto, que es el mate, que es una infusión argentina. It's a very famous infusion here in our country. Yeah. As popular as tea is over there. Es tan conocido como el té allá en Europa o en Inglaterra. Very much. Something here that most people will never have heard of, but for drinks while we've been locked inside, me and my flatmates have been finishing some of the bottles of Malbec that I brought back from Buenos Aires last year. I still have 2 or 3 bottles left, so we've been having those. That's my Argentinian drink of choice at the minute. That and claro. Some nice Scottish whiskey. Claro, bueno, lo que cuenta ahora es que le estoy mostrando yo el mate, que esta es la bebida popular, mucho más popular en Argentina, y él cuenta que la bebida popular que tiene de Argentina ahora son unas botellas de Malbec, que es para otra época del día. That's for some other time in the day, I think. Yes, true. But we are a little bit ahead of you, so, you know. Claro, ya terminaron de almorzar. Acá hay también buenos comentarios. Yeah, they are saying here that they love your new haircuts. Les gusta tu corte de pelo. Rory is I one did of the my same. best friends. Hice lo mismo. Yeah, exactly. We match lo with the mismo. beard and the hair. It's perfect. Yeah. No querrás parecerte a mí. I guess you're not trying to look like me, please. You don't need to. Well, you know. You don't need to. No necesitas eso. Pero bueno, la gente que quiere ir dejando también sus preguntas para ir hablando también de motociclismo. All the people who want to send in their questions, so we go on talking about racing. Obviamente estábamos ante un campeonato que, como sabemos, no arrancó, pero bueno, comenzó solamente para Moto 2 y Moto 3. ¿Qué año te imaginabas venir de MotoGP? Of course, we have no MotoGP activity so far, just one race for Moto 2 and Moto 3. What kind of season of MotoGP were you expecting to happen before the outbreak of the virus? Oh, I think we were going to have a closer season than last year. For sure, there were more people faster than at the end of last season. You know, for the last few years, it's been Marquez versus the Ducatis, but this year it looked like Yamaha had got closer again, and that they were going to be in the fight with Rossi, with Vinales, and with Quartararo. So it's a bit of a disappointment because I think we were going to have a really, really good season. And who knows now if when we're going to have the chance to see that and when we're going to have the season at all. Uh-huh. Lo que cuenta es que sí se veía venir una temporada muy pareja. Hasta el año pasado era principalmente Márquez contra Ducati, pero este año hubiera sido una lucha mucho más pareja entre Márquez, más las Ducati, más Quartararo, más la Yamaha, Viñales, Rossi, y se veía venir una temporada mucho más pareja, y eso claramente es una pena, porque se podía haber visto algo más interesante, y bueno, quién sabe cuándo va a comenzar. Hasta ahora, repasemos, ¿cuál es la primera fecha que tenemos que hasta ahora no se cayó? Simon, so far in the calendar after the cancellation of Jerez, please remind me which is the first racing we have in the calendar that has not been postponed yet. Officially it's Le Mans in France, but the French government have passed a ban a few weeks ago saying no large sporting events. So I think all we're waiting on is for them to say that it's not going to happen now. It's not it is going to go ahead. And then after that, we have races in Spain and Italy. So there's no chance of that happening if the situation doesn't change either. I think realistically, the first chance that we have at all of seeing any racing will be in Finland in July. After we have the summer break, after there's like a month off, after there's a good break, a good time to hopefully get coronavirus under control and then see what happens. But that's a long time away. Bueno, lo que cuenta es que la primera fecha que hoy oficialmente figura en el calendario es la de Le Mans, pero
Se sabe que el gobierno francés también ya impidió eventos deportivos de gran magnitud y después venían carreras en Italia y en España que ya están canceladas. Por lo tanto, la primera posibilidad más o menos realista que hay, si la situación del coronavirus se empieza a controlar, al menos en Europa, sería tener una carrera en Finlandia que está programada para julio. Es una pista bastante nueva, es algo muy nuevo para todos los equipos. ¿Cómo sería empezar en un circuito así tan desconocido? If it was the case that we start in Finland by July, then it would be a strange event because it would be the first time, I think, or it would be for as a new event, and it would be quite strange to be starting a season in such a strange season in such a new circuit. Yeah, very strange. A new circuit. The first time we've raced in Finland that most people will remember because the last race there was in the 1980s. Very strange circumstances, but it could make for, if it happens and if we can go there, it could make for a really interesting way to start the season because everyone would be going there equal. Everyone would be going there with a long time not having raced, not having rode their bikes. It's the sort of event that will allow you a surprise. And there was even some rumours back before the season was cancelled that because of it was going to be like a level playing field for everyone anyway, maybe it would be a good race for Jorge Lorenzo wildcard in his Yamaha Test Rider race. So, maybe we have this weird circumstance where we go to Finland, no one has raced the circuit, no one has raced for 9 months. Lorenzo turns up and who knows? We could have a great underdog story. Claro, lo que cuenta es que si se da esta carrera en Finlandia, lo raro va a ser llegar de 9 meses sin correr, sin competencia, un circuito que se había usado por última vez en los 80, o la última vez que se corrió en Finlandia en los 80, y eso claramente va a dejar a todos igualados en igualdad de condiciones y da lugares a muchas sorpresas, con una aparición como wildcard, que es la del histórico Jorge Lorenzo, que después de una temporada tan difícil en Honda, bueno, se bajó a tiempo completo y podría, quizás si hace su aparición como wildcard como se espera, podría ser una historia linda, interesante de un total tapado. Yeah, it would be a great underdog story. Sería una historia de tapado directamente. Absolutely. Y contanos, a ver, bueno, ya que estamos hablando de Lorenzo, ¿cómo viste este año tan difícil y la decisión que tomó? ¿Crees que era lo mejor para él? ¿Cómo la ves desde tu lugar? Now that we are talking about Lorenzo, what do you think about the decision he made? Do you think that perhaps it was the best decision he could take? Yeah, I think so. It's obvious that things never worked on the Honda for him. He was struggling. He was unfit. He was unhealthy. He was, he had broken his back, which is always a huge injury, both physically and both psychologically. So I think he needed a break. He needed some time out. If that's the way that he had to get the time out, I fully understand why he decided to retire. But we know that a lot of racers are very bad at retiring. They make the decision and then they realize how much they miss the passion and the excitement. And right now, he's found a way to balance. He has found a way to find the relaxation that he needs, the ability to not train every day, to have some beers when he wants, to relax, but also to still get the passion and the thrill of riding a MotoGP bike, even if it's not all the time, like it would be if he was a full-time rider. Claro, lo que cuenta es que la decisión de Lorenzo era entendible, pero él porque en Honda le había costado muchísimo, no estaba bien físicamente, la lesión de la espalda le complicó muchísimo, lesionarse la espalda para un motociclista es algo muy, pero muy complicado, y quizá necesitaba tiempo. Entonces también es entendible, pero también hay muchos pilotos que se retiran y luego de eso se arrepienten, extrañan, tienen tiempo para relajarse, para salir a tomar alguna copa con amigos y todo, pero terminan extrañando y muchas veces terminan volviendo. Quiero también saludar a gente que se ha sumado a este vivo. I will say hello to all the people that is joining the conversation here. Frances, por ejemplo, dice, nunca se tendría que haber ido de Yamaha. A colleague and a friend named Francisco as me, but he lives in Barcelona. He says, I think Lorenzo should have never left. He should have never left Yamaha. Perhaps, do you think so? ¿Crees eso, que no se tenía que haber ido de Yamaha, tal vez? I think
the biggest problem, maybe, is that he should never have left Ducati. Él no tendría que haber sido de Ducati, dice. We saw the transition, the change that he had made up to the point where Ducati and him didn't renew their contract. You know, he announced he was going to Honda, and then he won the next 2 races for Ducati. And then he had a really strong few months, and then he got injured, and we missed what he was able to do at the races where he should have been strong at the end of the year. I think if he'd been on Ducati for a 3rd season last year, things would have been completely different. He would have been much, much stronger. He would have been fast from the start of the year. And we would have been going into this season now talking about him being a championship contender, not a retired guy. For me, that was the big mistake. Not leaving Yamaha. I get why he wanted to leave Yamaha and why he felt like there was reasons to leave, but there's no way that the Repsol bike was ever going to suit his riding style, I think. Bueno, lo que cuenta es que más que no haber seguido de Yamaha, él no tendría que haber sido de Ducati. Hubiera sido su 3ª temporada en Ducati y él decidió no digamos, irse a Honda, anunció irse a Honda cuando le quedaban un par de meses en Ducati, y en ese caso, si se quedaba, seguramente habría sido todo muy distinto y podría haberse tratado no de un piloto retirado hoy en 2020, sino de un fuerte candidato al título para enfrentar el campeonato con Ducati, es lo que cuenta Simon. Acá hay más gente que se suma. Ulises, buenas tardes. Vale, buenas tardes, buenos días. También acá, bueno, I'm saying good morning to people. I'm saying good afternoon to people instead of good morning. Las horas se complican. Hola Jorge, ¿qué tal? Juan también, Juan Fosaroli, gran abrazo. Lino, buenos días también. Ulises también saludando. Vale, saludando. Acá también hay más preguntas. Dicen, ¿hay posibilidad de que los contratos de los equipos se extiendan automáticamente por un año? Here we have a question. It says, do you think that contracts, driver contracts, rider contracts could be extended for 1 year automatically given this situation? Good question. Buena pregunta. I don't know, because I think the problem right now is we have no idea how long the break is going to be, how long it's going to be before we go racing. You know, if we are in a position where we get to the end of this season and no one has raced, then yes, for sure the contract will be delayed. Although I don't know how that will affect the people who have already signed contracts, like Marc Marquez, like Fabio Quartararo, like Maverick Vinales. Maybe that this pauses everything. They race next year and then their contracts start in 2022, but who knows? The other thing is that if we start racing in July, then maybe that's enough time to sort out the contracts and for everything to be as normal next year. But lo que dice es que si no hay carreras por mucho tiempo, no es descabellado pensar que tal vez se pueda ver. Quizá también los contratos que ya estaban firmados, eso podría también modificar bastante el panorama, pero es una de las posibilidades. Habrá que ver cómo se llega a 2022 con las situaciones de los contratos, y si durante 2020 no hay muchas carreras, bueno, podría evaluarse la situación, aunque sería especial el caso de pilotos como Márquez, como Viñales, como Quartararo, que ya tienen un contrato firmado para seguir pronto. Acá también, Vale pregúntale qué opina de las mujeres trabajando en los equipos. Here Vale asks from Argentina, what do you think about, what are your thoughts on women working inside MotoGP teams? Thankfully, so I've been working in MotoGP now for 5 years, and I've been working in racing as a whole for 10 years, 12 years, I guess. And over that time, I've seen more and more females come into the paddock, which is fantastic, because there is this traditional thing where we don't see many women working in racing, but only for historical reasons, not because there's any difference in their ability to do jobs. So for me, it's great to see. As far as I'm concerned, everything in racing, we should have the best people. You know, we should be working with the very best people, and I don't really care if they're male or female. Mm-hmm. Bueno, that's great to listen.
Lo que cuenta, la respuesta para Vale, lo que dice ella, lo que dice Simon es que hace 5 años que trabaja en MotoGP y un total de 10 más o menos trabajando en el motociclismo en general. Y a lo largo del tiempo vio más y más mujeres trabajando y eso es muy bueno porque es una cuestión de tener a la mejor gente en el paddock y no sea cual sea su género. Lo que dice es que quedan pocas, todavía hay pocas mujeres por una cuestión simplemente de historia, nada más, no por una diferencia de capacidad, que claramente no hay diferencia de capacidad, y es una cuestión de tener a la mejor gente, más allá de sea cual sea el género. Es muy interesante. Porque se ve, por ejemplo, muchas mujeres en cuanto a los puestos de jefes de prensa o jefas de prensa. It's very common to see many women in places like PR, for example, handling the press work in many teams. Yes, it is. That has traditionally been one of the places where we have had quite a few women in the paddock, but more and more now we're starting to see them in technical roles. There were maybe 5 or 6 data engineers working in different teams, 658, KTM factory team, a few others, all have women in the garage. Mm-hmm. And of course, Forward Racing has a female team boss, Milena Kroner, who's basically in charge of running the whole thing. She came from a PR. She used to be the Tech 3 Yamaha press officer and then progressed up. Mm-hmm. So which is a route that we've seen other people take in the past as well. Livio Supo, the former Repsol Honda team boss, started as their press officer through that mm-hmm. marketing direction. So, you know, there's the longer we go on and the more women we see come into the paddock, the more we will see them progress up and up through the championship, you know. And of course, we also have a woman in a very, very senior role in the championship because Dorna boss Carmelo Espaleta's daughter, Anna, runs all of the talent programs for Dorna. So Red Bull Rookies, Asia Talent Cup, she's in charge of all of that as well. Uh-huh. Bueno, cuenta, sí, hay varios casos. A ver, no solamente el puesto donde muchas mujeres se veían, el puesto de jefe de prensa en los equipos, pero también, por ejemplo, el equipo Forward tiene una directora de equipo mujer directamente, la máxima directora del equipo es una mujer. También se ven lugares como, por ejemplo, en Dorna, la hija de Carmelo Espeleta es quien maneja toda la parte de los talentos, de los campeonatos para promoción de pilotos, y eso también es algo muy interesante. Bueno, hay muchas mujeres también trabajando ya hay 5 o 6 que trabajan como ingenieras también en cuanto a la data del equipo, y eso también es muy interesante de ver. Bueno, somos 10 personas en el fondo. We are 10 people right now, receiving people from all around the world. Estaría bueno que cuenten de dónde están, que cuenten desde dónde nos están viendo. Please, everybody, tell us where you are watching this from in that part of the world, in what part of the world, to see the large community we are here from. I say hello from Buenos Aires, Argentina. Yo digo hola desde Buenos Aires, de Argentina, pero tenemos gente de todo el mundo también. Eso está interesantísimo para ir conversando y ver desde dónde están. Claro, vos estás trabajando desde hace 10 años. ¿Cómo fue que empezaste? Before the question, here somebody asked, who cut your hair? Are you speaking to Simon or to me? La pregunta dice, ¿quién te cortó el pelo? ¿A mí o a quién? I think he's speaking to me because he's one of the Petronas Yamaha mechanics that I worked with last year. I cut it myself, mate. This is the problem we have whenever we're all locked inside. Claro, el problema de cortarse uno mismo. Yeah, I had the same problem. I just had to remove everything, just without caring how it looks. En mi caso era solamente sacarme todo el pelo y listo, qué importa cómo se ve, ¿no? Total. Bueno, hay gente desde Australia, hello to Perth and Australia, Ozzy Renz, hello. Vale de esa Pereira, provincia de Santa Fe, Jorge Pícolo, el amigo de Salta también. Venado Tuerto de Santa Fe, ¿qué tal? Argentino desde Barcelona. Claro, hay gente, yeah, I have many people from Argentina are watching and spread out around the country and and in Europe as well. MotoGP necesita un peluquero. Yeah, MotoGP needs a hairdresser. I think we have almost everything else in the paddock. We have our hospital, we have our post office, we have all of our restaurants. So yeah, maybe hay de todo menos peluquería. Hay de todo menos peluquería. Hay restaurantes, hay hasta oficinas de correo, hay de todo, pero no no hay peluquería.
acá también hay gente, bueno, muchos fanáticos. Es Valentino Rossi el piloto con más fanáticos lejos, ¿no? En el Mundial, aparte de todos los demás. Valentino seems to be the one that people follow the most, despite Marquez is a huge star. Lorenzo is, Toby is, Quartararo will be soon as well, if he's not already. But Valentino seems to have a very special energy around. Yeah, it's very difficult to understand. He is still the number one. You know, for Valentino, every race is like every race is a home race. Every race we go to, there's a Valentino fan club. There are a sea of yellow T-shirts. We see this everywhere. What he did when he did it was pretty incredible. There is no doubting that he is, without, you know, one of the best we've ever seen, and he has the personality. I think that's the real thing. He was the last, maybe, of the real racers who liked some beer, liked some beautiful women, and still went out and won the next day. He's almost like a link to the past. You know, maybe because he was the last 500cc two-stroke champion, that helps as well. Claro, bueno, puede ser que Valentino dice que Valentino Rossi es el uno en todos lados donde va por la energía que tiene, por los millones de remeras amarillas que se ven en cada circuito, que eso es algo que lo tiene solo él, a pesar de que claro que muchos pilotos son figuras y tienen su grupo de ídolos muy grande en cada circuito y en el mundo, eso es cierto, pero además lo que cuenta es que también lo que hizo desde siempre fue impresionante, pero además dice que su forma de ser y su personalidad también es algo que también tiene mucho vínculo con el pasado, ¿no? El estilo del hombre que le gustaba, no sé, tal vez a la noche tomar algo, estar con mujeres y al día siguiente ganar igual. Y eso es algo que quizá es un vínculo al pasado. Y además de ser el último piloto de la época de 500 que está en actividad y campeón además, es algo que también lo mantiene pero muy vigente. ¿Cómo es tratar con los pilotos a lo largo de todo el calendario? Porque en mi caso, yo únicamente fui a los grandes premios de Argentina y es una vez o un fin de semana que podés hablar con algún piloto, con Lorenzo, con Dovi, con Márquez, con Rossi, con quien sea. Pero en tu caso los entrevistás y ya los tenés tratados durante todo un año y durante muchos años. ¿Cómo es eso? In my case, I've only covered this estilo de Valentino es a lo Barry Sheen. Yeah, what you said about Valentino is like the Barry Sheen style, perhaps. Exactly. Exactamente. There are less and less riders like that now because hay cada vez menos pilotos así, dicen. They have to be so controlled with what they do because tienen que controlar mucho lo que hacen, porque si no, ya es difícil competir. Lo que estaba diciendo, what I was commenting is, in my case, I've only been to coverages in the Argentinian Grand Prix in terms de Rio Hondo, just in 2018 and 19. But in your case, you are the whole calendar, and it's very different. In my case, I have just one shot to go and speak to Dovi, to Valentino, to Marquez, to Lorenzo, yes, whoever it is. And in your case, you speak to them every weekend in every race of the calendar, and in many years. What is it like to build up a sort of a relationship? ¿Cómo es construir una especie de relación entre periodista y piloto? One thing that we've seen at the minute is that it's very useful to be able to build a relationship, because now at the minute where there's no racing and we have nothing to write about, because I have the relationship with the guys, because I go and see them so much every weekend, it means that it's much easier to get in touch with them to talk about what's happening and what's going on. You know, I spoke to Frankie Morbidelli last week. We did a nice interview for the race about what life is like with him at the minute, how he's able to train. I'm trying today, I've been messaging some of the guys to see if we can do some stuff to talk about the esports that race this weekend, and we have that connection where I can, send a message on WhatsApp to someone, say, can I have a few quick lines from you, a few words, things like that. So it's nice to be able to have that relationship with them, to not just to write stories about what's happening, but to make stories happen almost. Mm-hmm. That last line is very interesting. Lo que cuenta es que, claro, él es alguien que, como dijo recién, hace 5 años que está cubriendo MotoGP, entonces fin de semana se trata con los pilotos y a largo plazo y en el largo tiempo se construye una cierta relación, y eso es muy útil porque, por ejemplo, ahora en una época de parate total no hay nada de qué hablar
y entonces, como hay un cierto vínculo ya, por ejemplo, cuenta que la semana pasada hizo una nota con Franco Morbidelli para The Race, que es un nuevo medio donde él está escribiendo, que se pudo contar un poco cómo se está llevando esta época. Morbidelli claramente en Italia también es uno de los países afectados y hay mucho de qué hablar, y salió una buena nota, y que también ahora se está hablando con pilotos para tratar de charlar un poco de los eSports, que es la tendencia que hay ahora. Eso es, digamos, es lo que se va a venir ahora, más en esta época. Y es una cuestión de que antes, durante la mayoría del tiempo, se escribe de lo que pasa, y ahora se puede lograr que las cosas pasen para escribir. Y eso es algo mucho más interesante, es lo que cuenta Simon Patterson. Se lo presento para la gente que se acaba de unir. I'm introducing yourself again for all the people that had just joined. Hello from Malaysia. Hello, Malaysia. Hola a la gente en Malasia que está viendo. Hola, Marisol. Hola, Patricio. Hello, Lucy Crutchlow has just joined. Acá dicen, vi una serie en YouTube que me recomendó un amigo que está en el vivo. En el documental se muestra a él, supongo que hablas de Valentino, Mailen, y dice que es una persona común y corriente. Preguntale si realmente se mostró así con él. Here, the question from Mailen, one of the many fans of Valentino. She says, Ran, I have seen a series on YouTube that a friend showed me, and Valentino on the documentary speaks, and he says that he's a common person. And she asked me to ask you if Valentino has showed himself in that way to all of you, to all the media, like a common person. Yeah, absolutely. When you get up close with him, with all of the guys, really, when I think when we spend so much time together and when we see so much of each other, it becomes easier to get to know the person as well as the superstar. And all of them are just normal people when you get past it. Valentino is always very friendly. He will always stop to talk. He'll always say hello if he can. If it's somewhere that's a little bit quieter or a little bit more private. We get to the first race at the start of testing, and all of the guys will ask how your winter has been, and they know our family. They know when people have had babies. They are very. I think everyone in the paddock is very connected. Everything is very like a community, like a family. You know this a little bit because you've spent some time with us. We've had some beers together with some of the guys. You know how we all travel together, and the riders are just part of that. They're just another part of that family. Lo que cuenta para la pregunta que hacía Mailén, hablando de Valentino y de todos los demás también. Puntualmente Valentino sí, es, tal cual se muestra. Y aparte, al estar tanto tiempo y pasar tanto tiempo en el paddock, tantas horas todos los fines de semana, es más fácil ver cómo es cada uno y cómo es cada piloto. Y aparte los pilotos también pasan tiempo con todos los demás, con toda la demás gente del paddock. Se habla de que la familia, de que tal tuvo un bebé, de que tal tiene familia, de cómo se pasó el invierno. Se habla de todo, y toda la gente que está en el paddock está muy conectada en sí. Es como una gran familia. Y lo sabemos, pues bueno, me ha tocado también con Simon ir a tomar algo en Termas de Río Hondo en el fin de semana. I'm talking about the carnival we saw in Termas in the last race. Yeah. Es parte también de los fines de semana. Había un grandísimo fanfest en Termas de Río Hondo que no estoy seguro, por lo que me dijeron, que sea tal cual en otras ciudades del mundo. You have seen, Simon, the big fanfest that was present in Termas de Río Hondo. I guess it's not so much the same in different cities in which MotoGP races at. What is it like? It's very different in Termas. It's very muy different distinto from everywhere else. We love. Okay. Diferente a todo. Some of the paddock don't love the journey because it takes a long time to get there. It's a 15-hour flight from Europe. Then we have to change in Buenos Aires. We have to fly another 2 hours. So it takes a long time to get there. And we have had some transport problems in the past. But when everyone gets there, they love it. Uh-huh. Lo que cuenta de Termas de Río Hondo, Simon, que repito para la gente que recién se suma. Mientras tanto también saludo a gente. Dani Candia, ¿qué tal? Dani, Dani has joined us. Dani Candia, a great touring car driver from South America, born in Paraguay, and now has been working and managing some drivers. Así que Dani, abrazo grande también a toda la gente que está viendo. Lo que decía Simon de Termas de Río Hondo es que es mucha gente en el paddock. When you say lots of people in the paddock, do you mean that by yourself too, that it's hard to get there? Yeah, the travel is claro, sí, mucha gente en el paddock, y también él lo dice.
es que es difícil, y lo que no gusta francamente de Termas de Riondo es que es un lugar muy difícil de acceder porque son 15 horas de vuelo desde Europa, una escala en Buenos Aires, una conexión, llegar hasta allá, y eso es bastante complicado para él, para mucha gente en el paddock, y para él también lo reconoce, pero que una vez que se llega ahí, la atmósfera lo hace muy placentero de estar. So once you get there, you forget about the journey and everything. Cuando llegas ahí, te olvidas del viaje. Exactly. Once we have, the hotels are a little bit not the same standard as Europe, but that's okay. The food is excellent, the wine is excellent, the beer is excellent, and the party in the town is just amazing. The party in the town every night is like nothing else anywhere in the championship. It has so much fun, so much activity, and so many cool motorbikes to see. Lo que cuenta es que es cierto, es difícil llegar a Termas de Río Hondo, pero cuando después llegás y te instalar, es cierto, hay ciudades que son más lujosas o de más estándar, eso es cierto, pero también la comida que hay ahí es excelente, los vinos son excelentes, las cervezas también son excelentes. I agree on the beer too. Pero es lo que tiene Termas de Río Hondo, ¿no? Que todo el fin de semana entero la ciudad está repleta de fanáticos, colapsada de fanáticos, y eso también es algo muy atractivo. Esto lo va a ver gente de todo el mundo, así que podés decir lo que quieras y con total honestidad. Quizá no sea la más importante, pero sí puede estar entre los más atractivos como Gran Premio. You may tell the very truth and speak from the bottom of your heart. Perhaps if you don't think that Termas is the best one, you can say it, of course, but do you think it's among the best races in the calendar, just considering everything, the good points and bad points? For me, the thing that makes a really good race as a whole event, not just as the race in MotoGP, is that it's different. And so many of the races in Europe can be quite similar. You get into a routine, you drive to the race, the circuit is quite the same, the food is quite the same, the people are quite the same. So the thing that makes races stand out is that they're something new, something unique. And absolutely Termas has that unique factor. The only other races that really have it, a little bit in Australia, obviously with Phillip Island, because of where the circuit is located and because of the fun that we have there. Japan, because Japan is so completely different to Europe, and to Texas, to going to Austin, and then to Termas. So if you just wanted to go to see a MotoGP race, there are many in Europe you can go to. If you want to go and see a MotoGP race that's different, that's special, Termas is absolutely on the list for me. Lo que dice es que lo que hace destacar a Termas de Río Hondo es que, por ejemplo, si uno lo compara con las carreras en Europa, casi todas las carreras en Europa son todas muy parecidas entre sí, porque se va en auto, se maneja hasta el circuito, todo es igual siempre, todos los años, la gente entre todas las carreras es muy parecida, y eso es como muy monótono durante buena parte del calendario, pero al mismo tiempo Termas de Río Hondo es distinto, y porque es todo totalmente diferente, y es algo que varía mucho, y entonces otras carreras que eso lo hace única a Termas de Río Hondo, y otras carreras que puedo decir que se da lo mismo es, por ejemplo, Phillip Island en Australia, o la carrera en Motegi en Japón, o también Texas. Entonces dicen, si vos solamente querés ir a ver una carrera de motos y chao, lo mejor que podés hacer es ir a Europa. Ahora, si querés ver un evento y ver un evento que sea distinto y algo más distinto, definitivamente Termas de Río Hondo es uno de los lugares, una de las carreras a visitar. ¿Cuál es de todas las carreras que hiciste en MotoGP la que más recuerdes? Y porque from all the races, the MotoGP races that you have covered in your career, which is, if you had to pick one, and why, which one it would be? Oh, that is a very good question. Name 2 or 3 if you want. I'm going to have to think about it. So, for me, as a journalist who works in the UK, works for British magazines, and who has a very, very close relationship with Cal Crutchlow. Obviously, Brno 2016, when he became the first British rider to win a race since Barry Sheene. That was a pretty special day, and it was a pretty crazy entire week, because Cal won a race. We had a huge amount of coverage. I went straight from
Brno to the Isle of Man to see him at home afterwards. So that was hectic, but it was absolutely worth it, and it was special. And then obviously we've had 4 or 5 races over the last few years at Assen and at Phillip Island that are all quite fantastic. Phillip Island in 2018 was one of those races where at the end of it you needed to like catch your breath again and relax, and then you just think, fuck, I am so lucky to have been able to see this and to speak to the guys afterwards, you know. It's one of those races that in 50 years people will still be talking about how great it was, and I was there. Lo que cuenta es que, por ejemplo, si tuviera que elegir una o varias posiblemente, bueno, se describe como una persona que escribió mucho tiempo para revistas británicas, eso es cierto, y tal vez en Brno, do you say it was Brno in the Czech Republic in 2016? Yeah. La carrera de Brno en la República Checa en 2016, cuando Cal Crutchlow se convirtió en el primer británico en ganar en MotoGP desde Barry Jean, bueno, fue una revolución mediática absoluta para su trabajo y para todo el Reino Unido, porque era el primero que ganaba después de Barry Jean. Muchos años habían pasado, y desde Brno, desde el circuito en Brno, en la República Checa, se fue directamente con Cal Crutchlow hasta su casa para seguirlo todo el viaje, para ver cómo venía todo después, y eso fue algo muy, muy ajetreado, pero que valió mucho la pena. Y después, bueno, hubo carreras espectaculares en Assen y en Phillip Island, y por ejemplo la de 2018 en Phillip Island fue algo que dejó a todo el mundo sin aliento, pero que después en un momento llega el momento en que uno dice, mirá qué suerte que tuve de estar acá y de hablar con la gente y de volver con los pilotos después de una carrera así en Phillip Island en 2018. Fue quizá la mejor carrera que te tocó cubrir, entonces. It's possibly the best race you ever covered. Yeah, I think so. 2018. I think so. Bueno, saludamos gente que se suma. Julián, ¿qué tal? Neil Paulbrook, if I'm pronouncing correctly your name. Excuse me if I'm not. What a great race. Dice, sí, fue una gran carrera. Dice, he says it was a great race indeed. Bueno, más gente se está sumando. Vamos a ir saludando también a la gente que está ahora. Mai, Fran, Daniel, Jacob, Neil, Will. Hello everyone. Hola a todos los que están. ¿Cuál fue el primer día en tu vida que dijiste, quiero dedicarme a esto? Which was the first day or the first moment in your life in which you said, I want to do this, I want to work in this? Good question. So my history is a little strange because I went to university not planning to become a journalist. When I started university, my degree was in forensic science, like CSI. And I was a photographer, not a journalist. And I realized during university that I wanted to work in motorbike racing in some way. So I tried to make the move. I tried to make the step. And I started doing more and more photography. I got to know some people. I built up lots of skills where I think I'm quite good at lots of things, but not very good at anything, if that makes sense. I'm a sort of a generalist. And then from there, I started working at Motorcycle News, and they realized, working on the website, and they realized quite quickly that I knew a lot about racing. So I started doing more and more racing from there. And then, you know, I realized, yeah, there is something here. Maybe I can work in racing full time. I can make my way. And after 3 years in British Superbikes, I got the chance to move to MotoGP, and it was then that I realized for sure, like, this is my career for the rest of my life. This is what I want to do. Bueno, cuenta que su historia es extraña porque empezó en la universidad estudiando ciencia y que iba para ese lado, que él primero trabajaba como fotógrafo. Saludamos a la gente que se suma, Mauro Maximiliano, Xavier Simeón has been inside. Hello, Xavier, pleased to welcome you here. Lo que está contando es que él quería trabajar de alguna manera en las motos, quería trabajar de alguna manera en el motociclismo. Entonces empezó trabajando como fotógrafo, porque él era fotógrafo en ese momento, aunque estaba más ligado a las ciencias, y bueno, comenzó en la revista Motorcycle News para la página, y empezó a dedicarse más a las carreras, y empezó a descubrir que podía trabajar ahí, primero
estando algunos años en el campeonato británico de Superbike, hasta que finalmente llegó a MotoGP, ya viendo que podía haber una posibilidad ahí, hasta que dijo, definitivamente es esto, y es el lugar. Acá preguntan qué pensás de Speed Up. Here they ask, what do you think about Speed Up? It's the question that they leave for you. Speed Up has made a huge step forwards in the last 2 seasons. We thought that they were going to struggle a little bit, but we've seen the change. Since Fabio Quartararo jumped on the bike, there's been almost a complete 360 in terms of their progress. It's only going to get stronger this year that there are more than one bike or more than 2 bikes in the grid. Having Aspar using their machinery is really, really going to help their development. So let's see what happens. Let's see if they can be competitive. For sure, the bike has some strengths in certain types of track, and there are races where you would expect that Speed Up can win this year. Qatar, I think, is a good example of where the bike can be really, really fast because they tend to go well at circuits where there's not so much grip. And in circuits where they aren't used so much. So again, Texas, where I think Sam Lowe's won their first ever race, is an example, and in Argentina and in Termas. So hopefully we get some races, and hopefully Jorge Navarro and Aaron Canet in particular can show us what they're capable of. Lo que cuenta es que es de Speed Up, es que ahora que tienen más de 2 motos, van a poder crecer mucho más. Desde que Quartararo pasó por ahí, se notó el salto, y que ahora también la parte técnica va a ayudar con Aspar, y que claramente pueden ganar competencias, y que lo que se vio en Qatar es un buen ejemplo de donde pueden estar. ¿Quién de todas las personas, volviendo al tema de tu carrera, el primer gran premio de MotoGP que te tocó cubrir, la primera vez que te dijeron vas a ir a tal carrera, ¿cómo fue ese momento? What was like the moment in which you were told, hey, Simon, you're going to this race, and it was your first MotoGP race? How did you feel the moments in which you were told, hey, you are going there? It was, honestly, it was a bit crazy because I was told on the Friday that I was going to be the MotoGP journalist, and on the Sunday evening I left to go to Phillip Island for the first test. So I had about 2 days to prepare for the full season. I went to Australia. I spent 3.5 days traveling and was in Australia for 3.5 days. So it was a very, very crazy trip. And almost since then, it feels like there's not been any time to stop. This feels like the first break since then, really. It's so hectic because even in winter, we don't get much time. We finish normally at the end of the first week in December, and this year my first trip again was at the start of January. So you have maybe 3 weeks off in winter. So it's all one crazy whirlwind of time. But it was more, I think when I first got the job, it was more satisfaction than excitement. It felt like something I'd been working hard to try and get. And you know the feeling when you get something that you wanted really badly. It was like that. Lo que cuenta es que le tocó en una situación muy, muy extraña su primera cobertura de MotoGP, porque le dijeron un viernes vas a cubrir la temporada de MotoGP, y ya eso fue un viernes, y el domingo yo estaba viajando a Phillip Island para los test. Estuvo viajando 3 días y medio para estar 3 días y medio en Australia, y que eso fue todo muy, muy extraño, pero que desde ahí para acá nunca hubo tiempo de parar, y que este es el primer gran primer parate que hay de actividad, y que incluso en invierno no hay mucho tiempo para relajarse, porque son 3 semanas, desde diciembre hasta enero, mitad de enero ya están otra vez reactivándose con todo, y eso está bastante, y eso es como muy, muy agitado, pero siempre es muy satisfactorio, y siempre uno dice, qué bueno poder estar haciendo esto. Stay safe, dice Johnny Seng. Sí, hay que estar en casa, seguro. Johnny, tell us where you are from, where you are watching from, que nos diga de dónde está. Daniel Panelo, un gran colega y amigo, pregunta, ¿qué opinas del Moto E y cómo ves su crecimiento para el futuro? Daniel, a big colleague, a great friend from here, he asks, what do you think about Moto E, and what do you think about the growing and its future? I am one of the people in the paddock who is a huge fan of Moto E.
I really like the series. I really like what they've done, and I really like the direction that it's going in. It's not going to replace MotoGP for at least, it will be realistically at least 10 years before it's able to replace what we already have, probably longer. So there's no real threat from it. But what MotoGP have been able to do by making MotoE part of MotoGP is they can control the development now, which is something that Formula One cannot do anymore because they allowed Formula E to become a separate thing. So it's good for the future of the sport and for the future of the development that everything is linked together. And I'm looking forward to MotoE getting faster, the bikes getting lighter, and this racing becoming remaining as competitive as it already has been. Uh-huh. Bueno, cuenta que sobre la Moto E dice que ya hay mucha gente en el paddock que se está volviendo fanática de la Moto E, que la dirección que tomaron es muy buena y que cree que no va a reemplazar la MotoGP al menos por 10 años, hasta que después quizá haya que reemplazar un poco, pero no va a cambiar también la idea de la competencia y no va a reemplazar al MotoGP, aunque en algún momento quizá tenga que tomar un poco el lugar. Pero eso, al menos por 10 años, desde un punto de vista realista, no va a pasar. Y aparte, otra cosa que cuenta y que es una ventaja que tiene la Moto E sobre, por ejemplo, en todo caso es una ventaja para MotoGP, es que MotoGP controla la Moto E y el desarrollo. Es algo que la Fórmula 1 no puede hacer con la Fórmula E porque son dos categorías totalmente distintas. Entonces, es bueno que esté todo conectado y ahora es turno de esperar a que evolucionen las motos, que sean más livianas y que se hagan más rápidas, y eso obviamente va a crecer un montón. Acá también cuentan, dice Maylene, mi sueño es ser fotógrafa de MotoGP y de Valentino. ¿Qué consejo me podés dar, además de tener una gran cámara? Maylene asks that her dream would be to be a photographer in MotoGP, and she would like to shoot for Valentino as well, but she asks, what kind of advice could you give her, apart from having a very good camera? So everyone I know who works in racing, especially in the media, has had the same journey. They start out at local level. They start out taking pictures at, small races, local championships, and they build and they work their way up through. For me, that's the only way to make a success of it. You have to do the time. You have to go to races in Argentina and photograph smaller teams, get some business, get some contracts, get to know people, which is the most important thing. It's all about the connections you have and the contacts you have. From there, you try and get to go to Termas and you do some work there. And hopefully from that level, you can just build and build and build and get stronger. So you need to meet people and you need to photograph everything. Mm-hmm. And also never give up. It's something that it can be hard at the beginning, but it's true of being persistent and consistent. Exactly. From working at small races in Ireland to working in MotoGP took me 12 years. Mm-hmm. So. Lo que cuenta May para tu respuesta es toda la gente que conoce del paddock empezó igual. Empezar en carreras chiquitas, en carreras locales o zonales, empezar a de a poco a tratar de agrandarse, a empezar a intentar hacer un esfuerzo de ir a campeonatos nacionales, empezar a conocer gente en los equipos, ir conociendo, empezar a trabajar para equipos, a ofrecerse el laburo para los equipos, y así se va conociendo gente, así se va empezando de a poco. Algún día intentar sacar fotos en Termas de Río Hondo, y que se empiece a conocer tu trabajo, conocer gente, pero sobre todo ser persistente y ser constante. Él cuenta que empezó trabajando en carreras locales en Irlanda, él es de Irlanda del Norte, y llegar hasta el MotoGP le tomó 12 años. Así que imagínate si no hay que tener constancia y que tener perseverancia también. Eso es importante y eso es un montón de lo que hay que hacer. Por ejemplo, acá pregunta Neil Paulbrook. Well, you know that I have to live in Australia and traveling back and forward. Will any teams fall financially because of this coronavirus break? Are the teams able to stop the develop of the bikes, to still develop the bikes? Is the question. I will translate first. La pregunta de Neil acá es, bueno, saben lo que tengo que hacer viviendo en Australia y yendo de un lado al otro, ¿no?
los equipos pueden tener que replegarse financieramente por este tema del coronavirus y los equipos pueden todavía desarrollar las motos. Are the teams able to still develop the bikes? So, no, essentially, they're not. No pueden desarrollar las motos. The scrutineering, normally at the start of the season, at the first race, the engines are sealed for the year and the aerodynamic settings, the wings are set. So what we've done instead is all of the factories have sent an engine to race control. So Danny Aldridge, the technical director, somewhere in his house in England, has 6 MotoGP engines in his living room right now. And along with this, they sent in the digital drawings of all of their wings. So it means that essentially we are in the same position we would have been in now if the season had started, which I think is only fair because at the end of the day, people like Ducati, the factories are closed. They're shut down. They can't do any work. That affects Aprilia, it affects Ducati, and it affects KTM. But then in Japan, where the restrictions are less severe, the 3 Japanese manufacturers could continue to work if they wanted to. So what we've done is really just create a fair system, I think. Uh-huh. Bueno, lo que cuenta es esto, que también está afectando, sí, la parte técnica no se puede desarrollar porque los motores son presentados y sellados para todo el año. Las fábricas ya mandaron sus motores y que el director técnico del MotoGP debe tener 5 o 6 motores ahí alrededor en su casa. So you think the technical director has perhaps the TV and 2 engines by the TV, for example? Yeah. Okay. The PlayStation over an engine, la PlayStation arriba de un motor en la casa también. Bueno, pero que las fábricas en Italia no pueden trabajar, Ducati no puede trabajar, Aprilia tampoco, pero las marcas japonesas tienen menos restricciones, entonces si quisieran podrían estar trabajando, así que también es cuestión de tener unas reglas un poco más justas. Pero bueno, fue una muy linda charla que tuvimos con Simon, así que desde acá un abrazo gigante y nos vamos a reencontrar pronto en Termas. Simon, it's been a great conversation, it's been great to talk with you and to see you through the camera, and well, thankfully we'll meet back in Termas. Y la última pregunta, the last question here, ¿será posible ver comunicación de radio entre pilotos y equipos durante la carrera? Do you think it will be possible to see a radio communication between teams and drivers during the races? No, I think we will never see it because, ¿Cree que no lo va a ver? For one, because there's not a huge advantage like there is in Formula One because our races are so short. When you have a 45-minute battle rather than a 3-hour chess game, the strategy is less important. And secondly, because the riders have much less time than a Formula One driver has inside the cockpit, where it's easier to concentrate on the radio. None of the bike guys want that because they're always moving around, they're always in contact with each other. I think it's just too difficult, so no. Bien, lo que cuenta es que no cree que vaya a haber comunicación de radio, primero porque las carreras son muy cortas y no representa tanta ventaja en la estrategia, y además es mucho más difícil hablar por radio desde una moto que en un auto, por ejemplo, de Fórmula 1. Es más fácil concentrarse en la radio y en el manejo en un auto y no en la moto, eso es totalmente distinto, así que no cree que vaya a suceder. Así que bueno, ahora sí que fue muy, muy lindo charlar con vos, Simon. It was great to talk with you again, so thanks a lot, and hopefully if Termas comes in November, bring very little clothes because it will be crazy hot. Va a ser mucho calor en Termas en noviembre, así que vengan con ropa bastante desabrigada, pero bueno, será hasta noviembre y bueno, iremos a tomar algo y a comer como hicimos en 2019 con todos los demás. Will be for sure. I don't know if I'll be in Termas, but for sure will be the day after. We'll be going to eat together and have a drink with all the guys. Absolutely. You know, big hug from here. Abrazo grande desde acá. Thank you very much, my friend. Muy bien, gente. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a Simon también. Bueno, una nueva charla que hemos tenido en esta hora, en esta cuarentena, para matar un poco esta cuarentena y pasarla lo mejor posible. Gracias por estar. Thank you, mate.